Bienvenidas y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, el canal de podcast de Efecto Colibrí. Un canal inspirado en palabras que empiezan con co, comunidad, conciencia, co-creación, coevolución y, por supuesto, colibrí. Conversamos con agentes de cambio para explorar modelos e iniciativas que están creando impacto positivo. Las historias tienen el poder de transformarnos y regenerar la realidad. Por eso, en Efecto Colibrí producimos y distribuimos contenidos en formato podcast que inspiren un mundo más justo, equitativo y regenerativo. Conoce más en www.efectocolibri.com. Pensamiento lineal, pensamiento fractal, pensamiento sistémico. ¿Qué está pasando? ¿Estamos retrocediendo como humanidad? ¿O solo es una ilusión de que nos estamos cayendo al abismo, que nos está chupando la nada antes de resurgir como el ave fénix? ¿Será que la vida nos está pidiendo reconectar con nuestro poder individual? ¿Será que nos está pidiendo conectar con otros para resurgir el poder colectivo? ¿Nos está pidiendo que replanteemos nuestros valores? Los seres humanos tenemos el potencial de ser mejor de lo que estamos siendo. Hoy tengo el placer de conversar sobre todos estos temas con Sandra Ortiz Díaz, creadora de Espacios y Relaciones Inesperadas, desde donde emergen nuevas posibilidades para el cambio sistémico, y siempre con mucho corazón. Sandra lleva más de 20 años trabajando para la creación de un mundo más justo y actualmente es Senior Advisor del Presencing Institute, desde donde impulsan el cambio sistémico basado en la consciencia. Sandra, bienvenida a Proyecto Co. Es un placerazo contar contigo hoy. No, gracias a ti, Ana, por invitarme aquí en Efecto Colibrí con todas las colibríes. Qué honor. Muchísimas gracias, de verdad. Soy muy fan. Yo sí que soy fan tuya, desde luego. Sí, la verdad que me parece un gran privilegio poder contar contigo aquí hoy y poder entender desde tu sensibilidad y desde tu perspectiva como tan amplia, diversa e inclusiva, no sé, sí, inclusiva y justa también diría, ¿cómo estás viendo el estado actual de la humanidad? Ay, Ana, así, siéndote sincera, es lo que más me intriga. Así, es como, se siente mucho en mi barriga. Yo soy muy visceral y a veces se siente como un dolor que es mío, pero como que es de muchos y a veces ni se siente mío. Y a veces está más presente, a veces no. Pero en estos tiempos está muy presente en 2025. Siento que nos hemos acostumbrado mucho a ver todo muy lineal, a ver todo muy separado una cosa de la otra, muy rígido. Pienso que también estamos muy acostumbrados a verlo solo desde un lugar racional y, y que eso nos hace tener una crisis así de nuestro sentido de ser, de nuestra humanidad, una crisis del corazón. Em, Creo que, o sea, principalmente a mí me ha pasado mucho en estos últimos meses, en la situación política. Yo vivo en Alemania y he acompañado mucho también, bueno, como todo el mundo, las elecciones de los Estados Unidos. Primero me pegó mucho, como que me sentí muy naif, así como yo de cierto modo lo sabía, pero no quería ver y me dolió mucho los resultados. O sea, me dolió de un lugar del corazón. O sea, me dio miedo, ¿no? Cómo explicártelo. La toma lo vi en línea junto con un debate y algo que me intrigaba mucho, pero no de una intriga negativa, sino que profundamente, yo veía a la gente que estaba, no el show interno político, sino a la gente afuera en la calle celebrando. O sea, como que llena de felicidad, de esperanza,
y yo siento que es genuina, o sea, no viene desde un lugar. Y el no poderlo entender es algo que me intriga. Lo mismo aquí, estamos muy llenos de miedos. Creo que hemos practicado mucho a tener muy activa nuestra voz de miedo, nuestra voz de juzgar, eh, todo muy lineal y desconectado. Siento que nos hace mucha más, nos falta el tiempo de reflexión profunda, no nos lo damos porque estamos todos en prisa, extrayendo no nada más la tierra, sino nosotros mismos. Una crisis que se desemboca en todo, o sea, eh, siento que muchos cuando hablan de cambio sistémico lo ven desde un lugar mucho más metodológico, o eh, como aquí es el proceso 1, 2, y que para mí cada vez se cristaliza más que es una cosa muy profundamente profunda y que trata mucho de nuestros valores, de nuestros traumas, de reconectar, ¿no? Así, de reconectarnos como que somos y que estamos conectados. También te contaba que mi hija Victoria, en las noches yo tengo mellizos y ella filosofa mucho. Y en las noches siempre le dice buenas noches a toda la familia, ¿no? Y como tenemos familia en Francia, en México, en Hamburgo, en todos lados. Pero ella dice, empieza por como la familia núcleo y luego se sigue. Y ya hasta que dice, pues a todo el mundo, porque todos somos familia, porque había una mamá y esa mamá tuvo otra mamá y así. En realidad, pues que todos somos familia. Y ese pensamiento, ese sentimiento profundo, creo que lo hemos olvidado y nada más nos separamos dependiendo de la identidad, de la religión, de la política, hasta de lo físico, ¿no? O sea, creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo y que obviamente los sistemas y gobiernos en los que vivimos no lo ayudan, ¿no? En realidad, una posición o una voz cínica propia, yo creo que la, la crisis más grande que tenemos es que nos sentimos sin poder. O sea, esa ilusión de no poder hacer nada, de pasarle rápido la voz a aquellos que toman, eso también es como surrender, o sea, darle a alguien tu, tu voz y el no abrazar tu voz, eso, esa crisis de creer que no podemos, que no sabemos, que es una ilusión de que a mí me entristece también, ¿no? Pero que al mismo tiempo me veo que hay esperanza y que hay muchas personas viviéndolo, que sí podemos, sí. Sí se puede, pero creo que requiere consciencia y voluntad, porque a veces siento que me invade una sensación de impotencia profunda. Es como si todo se estuviera cayendo a mi alrededor y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. De alguna manera siento que vivo como en una especie de obra de teatro, una obra de teatro esperpéntica, una obra que trata de mi vida y de la de muchas otras personas, pero que aquellos que la protagonizamos no somos aquellos que lo hemos escrito. Es como si se estuvieran riendo de mí y de nosotras, ¿no? De todos nosotras. Esta es la parte que comentabas del poder, ¿no? Y en el contexto actual hay muchos momentos en los que siento que haga lo que haga no sirve para nada. Sí, me siento cansada, hasta agotada, ¿no? Como si no tuviera sentido. También es verdad que has puesto sobre la mesa muchas verdades. Y es que me puedo sentir enfadada con aquellos que votan en contra de los derechos de los homosexuales, o triste cuando veo que repetimos los mismos errores metiendo a los refugiados en campos de concentración. Y lamentablemente siento que lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en estos momentos va a ir a más. Sí, siento que nos vamos a polarizar aún más, porque lo inesperable de repente es real, que Estados Unidos ahora sea como
el aliado de Rusia. También, por otro lado, también conecto con la claridad de tu hija, ¿no? Desearle el bien a toda nuestra gran familia. La humanidad, que de repente surge una chispa de esperanza, ¿no? O sea que sí hay esperanza. Y esta es otra de las múltiples verdades que me definen. O sea, al final no es blanco y negro, ¿no? Al menos mi realidad es de muchos colores y siento que esta es la parte del pensamiento lineal versus el pensamiento fractal, que podemos estar en negativo, pero también podemos tener esperanza y estar en positivo. Por eso siento que observar dónde pongo la atención es clave y practicar, poner intención a mi atención, ¿no? Esto es súper poderoso, porque en general sí que tengo la sensación de que tengo el poder y la responsabilidad de liderar mi vida. Y siento que justo en estos momentos de crisis del corazón es cuanto más hace falta conectar con nuestra fuerza y nuestra esperanza, de que sí es posible que mejoremos como seres humanos. Y creo que cuando actuamos desde un lugar de amor y pertenencia, sí que es posible que nos inventemos nuevas estructuras que nos permitan ser mejores versiones de nosotros mismos, ¿no? Coexistiendo con las múltiples verdades. Y ahí es cuando ocurre el cambio sistémico. Sí, sí, y yo creo que sí se puede. Yo creo que el tema de poder está en la base de cómo pasar a vivir el poder, porque todo lo vivimos, es como el agua en la que nadamos. Pero estamos acostumbrados a ese poder que predomina, ¿no? Y en muchísimas situaciones, yo lo observo muchísimo en mí también, ¿no? Pero como obedecemos o no levantamos la voz o no preguntamos para no pasarnos de la línea del poder. Yo creo que ese paso a un poder liberador donde es de todos es crucial y también crucial en nuestros propios campos, ¿no? Porque este grupo que trabaja en esta área de innovación social también nos cuesta trabajo. También nos cuesta trabajo el no ser protagonistas, porque es realmente quitarnos los egos y pensar desde un lugar totalmente ecosistémico en un sistema donde no te lo permite porque no está hecho para sí, ¿no? O sea, yo creo que es súper, súper complejo. Y hay algo que a mí me causa también, eso sí me causa ansiedad, es ver cómo llegan trends y hay una apropiación de distintos lenguajes, de cómo se hacen y se empiezan a usar. Yo creo que nacen desde un lugar de ya posturas de organizaciones o personas que están trabajando de esta forma genuinamente. Llega la traducción y ahora todo el mundo la empieza a usar como fractals, como catalizar, como redes, comunidades, movimientos, ecosistemas, y que se banaliza porque esa apropiación del lenguaje para los que lo estaban viviendo sin tener lenguaje era una postura, o sea, era una ¿no? Eh, y después empieza a ver toda la gente hablando, estamos haciendo cambio sistémico, y eso realmente delibera una transformación profunda en las estructuras internas, ¿no? Yo creo que sí, lugares como redes o comunidades como Efecto Colibrí, como Fito, como muchas redes que existen, son espacios donde la innovación puede salir pero también hay muy pocos fundings que les están apoyando, ¿no? O sea, y la mayoría de fundaciones también están hablando de hacer cambio sistémico y profundo, pero lo quieren hacer de su propia forma, con sus condiciones, y no están invirtiendo en redes y movimientos y comunidades.
es muy, muy, muy poco. Entonces, ¿cómo encontramos otras formas de organizarnos, no? Las hay, o sea, las hay de, 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 de intentar hacer eso y hacerlo en conjunto, ¿no? O sea, cuando fue las elecciones de Trump, Otto Scharmer, uno de los creadores de la teoría U del Presidency Institute, que yo soy muy cercana, comentaba mucho en un paper, algo que se me quedó clavado es que eh, cuota a una mujer no es cierto, a un hombre que dice que hay, cuando el mar está turbulento, hay pequeñas islas de coherencia que pueden traer calma, ¿no? Pero él nos menciona cómo pasar de pequeñas islas de coherencia a archipiélagos, a continentes, a ecosistemas de coherencia, porque es como, es un vicio, ¿no? Las redes quieren actuar diferente, pero no tienen los fondos, entonces tienen que luchar por el mismo fondo. En realidad, eh, no es que no se pueda, pero cómo nos unimos, cómo hacemos más también juntos con otras organizaciones. Eso pienso que es el momento, o sea, lo veo como una gran oportunidad y estoy segura que aprender a admirar, aprender a hacer puentes va a ser completamente necesario porque lo más humano y lo que a mí también pasó es ese rechazo, ¿no? Es lo que estabas tú comentando. Esa gente y eso crea odio y crea separación, ¿no? Y yo pienso que para nosotros va a ser necesario el, el profundizar en nuestras relaciones, o sea, crear una calidad de relaciones no únicamente con nuestros pares, pero también con aquellos que no entendemos. Y yo creo que para eso lo siento que es como un músculo que se necesita practicar y practicar y practicar y pasarlo a las otras generaciones, ¿no? Eh, para que no pasemos odio y segregación, realmente pensar en crear puentes y no minimizar a algo, sino entender un proceso más profundo, ¿no? Y que no nos olvidemos que somos. Eh, yo lo olvido, ¿no? No es que sea aquí, lo olvido a cada rato. Difícil. Nos va a ser uno de los desafíos, pienso, más complejos que tenemos. Tocando también el tema de la financiación, ¿no? Y de que las organizaciones, pues, de que hay cada vez más redes, pero que estamos funcionando como en diferentes pequeños espacios y mundos y cada uno con su loguito, al final, que es que no, seguimos siendo un poco así, buscando financiación, ¿no? En vez de unir fuerzas, y que luego, por otro lado, también las fundaciones o las organizaciones que tienen el capital siguen queriendo hacerlo a su manera y solo a su manera. No sé si conoces algún ejemplo de un abordaje más colaborativo, más entre pares, que pueda servir como de inspiración para hacerlo así, de gente que haya colaborado y que esté uniendo fuerzas para hacerlo de otra manera. Bueno, he escuchado, la verdad no lo... hay ejemplos así poquitos, pero algo que lo escuché de segunda mano, ¿no? Que no sé, pero que me impresionó fue un fondo que fue otorgado en Canadá para comunidades indígenas y que se les pasó completamente a que tomen la toma de decisión de cómo se hacen los procesos. Primero, siento que es muy extraño que lo hagan, alguien que ponga y que deje. Y esta persona, se llama Ian Bird, de una Community Foundation, que también es parte del grupo de Wasan. Y comentaba que él estaba como en el comité y que pasaba mucho tiempo, no sé si semanas o meses, Ana, pero por lo que él cuenta como anécdota, es que había discusiones, niños corriendo, abuelas, mujeres, familias, y eran grupos inmensos, y se pasaban la batuta,
y que él por sus costumbres estaba un poco impaciente, ¿no? Y diciendo, ¿y estos cuándo se van a poner de acuerdo? Pero que cuando pasó y que han logrado muchísimas cosas de cómo se maneja el fondo, ha crecido. O sea, que siento que a veces confiar en otras cosas, yo creo que es muy difícil imaginar algo desde los lugares en los que estamos. O sea, nos falta imaginación porque solo nos imaginamos del pasado. No. Nuestras referencias son estudios, o sea, nuestras best practices ya pasaron y nos falta imaginar como algo nuevo, completo del presente, o sea, eh, imaginar, como dice la teoría U del futuro, que está apenas emergiendo, y eso se me hace muy interesante porque hace otra falta de imaginación. Algo que también me impresionó mucho, que a lo mejor un día la quieres invitar también, es súper, se llama Romy, y ella es directora y ella fue la que también creó la Guerrilla Foundation. Y algo que se me hizo muy interesante es que desde el principio la estructura de la organización tiene trabaja como un ecosistema y cada quien trae lo que tiene que traer, pero eso no significa que haya una relación de poder. O sea, hay un grupo de funders y este grupo de funders, su rol es traer los fondos y ya, no de decidir quién. La toma de decisión la toma un grupo que es esa fundación se concentra en apoyar a activistas, a los grassroots. Entonces tiene grupos miembros que ellos seleccionan también muy cuidadosamente, que también trabajan ecosistémicos para que no haya esa meritocracia que a veces tenemos, ¿no? Que a mí, bueno, que ese grupo, toma la decisión y el equipo está ahí para servir. Entonces se me hace muy interesante cómo no creo una estructura piramidal donde está el que tiene más poder, porque tiene dinero, porque es el que está trayendo, es el que toma al final las decisiones, sino que lo volteó. Y lo volteó de una forma de cada quien tiene un servicio, o sea, how can I serve, ¿no? O sea, aquí estoy para servir. Eso se me hizo muy interesante en hacerlo distinto, porque a veces yo creo que yo que trabajé muchos años en filantropía y que tomábamos decisiones, no era una organización que daba muchos grants, pero al final yo creo que en cualquier lugar donde das grants, solo ves lo que ves, ¿no? Y nunca vas a decir, ay, nosotros estamos apoyando para el cambio climático, para apoyo de educación, porque al final la mayoría de organizaciones escogen a un partner para que haga un trabajo, pero no estás haciendo un trabajo ecosistémico, ¿no? Un trabajo de fertilizar lo que ya hay, de crear relaciones, de crear puentes, porque yo creo profundamente que la mayoría de las soluciones, o hay muchas soluciones que ya están ahí, que necesitarían estar más conectadas hacia a trabajar más como un ecosistema real, ¿no? Como la naturaleza, y no como el único. O sea, creo que hay una cosa que podríamos observar más a nuestros otros hermanos, que son la naturaleza, en el océano, en los bosques, y ver cómo coexisten, ¿no? El coexistir, el cointerser, nos ayudaría en nuestras estructuras, principalmente en nuestro campo, a lo mejor tomar inspiraciones. Sí, totalmente. Me parece que también está como muy conectado con lo que decías de Otto Scharmer, ¿no? Y de la teoría U, y esta parte de vaciar, porque creo que todavía no somos capaces de observar hacia afuera porque estamos todavía como muy consumidos y muy llenos con los recuerdos, los traumas, los aprendizajes del pasado, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Vivimos en base a lo que hemos aprendido, el paper que hemos leído, ¿no? Vivimos en base al pasado. Entonces, no tenemos espacio como para que emerja este futuro, y
por lo tanto no tenemos, es muy difícil como cultivar esta capacidad de observar porque ya estamos llenos de ruido por dentro, ¿no? Entonces a mí me parece que esta parte bueno, todo el trabajo que tú haces, ¿no? Facilitando grupos. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que tú haces? Creo que a mí lo que me gusta o que creo que soy buena es que aprendí con muchos años, ¿no? De emigrar y de venir a este país que es súper diferente. Yo soy mexicana y me vine hace muchos años a Alemania y algo que me intrigaba es que eran muy racionales y para mí ser muy racional era muy bueno y yo sabía que yo no era muy racional. O sea, pues tenía 18 años entonces. Y hubo un proceso ahí donde yo intenté ser súper racional, súper racional. Pero yo siempre he tenido algo muy visceral. Yo creo que mi fuerza está en el sentir. Y llegó un momento después de varios años, porque yo sentía que yo tenía que adaptarme para poder tener éxito, para ser aceptada, ¿no? Y jamás me pondría 2 colitas ni andaría de rosa, ¿no? Porque era inaceptable, si no van a decir, ¿y esta mujer? No lo toman en serio. Pero hubo un proceso ahí y eso sí, yo tuve mucha suerte porque cuando tuve 23 años me enamoré laboralmente. Un poquito antes, yo conocí una exposición de un llamado emprendedor social en ese entonces, que era así como el trend. Y él era emprendedor social y hace aún, ¿no? Ellos crean mm, eh, exposiciones en la total oscuridad donde una persona ciega guía durante 1 hora y media a un grupo a hacer un diálogo, una experiencia, y son espacios de la vida, no, está muy bien hecho, y yo me enamoré ahí, yo dije, yo quiero trabajar aquí, y ¿Cómo se hice lo llama? imposible. Diálogo en la oscuridad. Diálogo La en la empresa, oscuridad. la empresa se llama The Dialogue Social Enterprises. Pues hice hasta lo imposible, Ana, para trabajar ahí, o sea, porque como migrante no europea, venir aquí sin pasaporte europeo, en ese entonces, no sé cómo se va a poner ahora con todas las nuevas, pero era bien difícil porque ya no te aceptaban en muchos lados, pero yo quería mucho. Y total y que empecé a ser como voluntaria, digámoslo así, on top of everything. O sea, yo tenía que pagarme de todo, a veces enviar dinero a México, pero era la más feliz. Y empecé en el guardarropa, ¿no? O sea, y bueno, de ahí me llamaron un día, lo conocí al fundador y me fui como de lavaplatos a millonario, me sentía, porque iban a abrir una exposición en la Ciudad de México, en Palacio de Bellas Artes, y empecé a hacer esta exposición y me enamoré. Estuve 6 años enamorada de este proyecto, de la gente. Mis colegas ciegos me enseñaron tantas cosas a mantener la tierra, muchas historias de vida muy increíbles, ¿no? O sea, yo tengo una gran amiga ciega de nacimiento, Carla, que es de Río y somos aún muy amigas y ella nada mar abierto. O sea, esas historias que dices, no es cierto, ¿no? O sea, y, y que recuerdo mucho Dani Dimitrov, una gran amiga, que pusimos una exposición en Italia y me daba muchas lecciones de vida. Entonces, como que ahí empezó a ver qué es lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Una es crear espacios, porque en la exposición creabas encuentros inesperados, espacios donde principalmente había el encuentro contigo, porque tú actúas en la oscuridad totalmente distinto, cambia hasta tu postura, tu cuerpo, porque es extraño. Si tienen chance, un día vamos a Hamburgo a hacerlo juntos. Me encantaría ahora que me visiten. Y el contacto con otro, en el momento que no lo ves, cambia tu percepción, entonces es su voz, su historia, lo que te cautiva, y el contacto con una persona ciega, que estás lleno de estereotipos, yo creo que eso fue y marcó que siempre me ha gustado crear espacios de inesperados, de encuentros inesperados, de formas inesperadas. De ahí, pues mucho crear comunidades por medio de tuve 13 años en una organización